Vamos a continuar leyendo en el libro de Deuteronomio y hoy vamos a continuar el capítulo 18 de Deuteronomio. Recuerden que cuando hablamos de este libro, estamos viendo que vamos a encontrar muchas veces repitiendo las mismas cosas, las mismas leyes, algunas nuevas. Sin embargo, saber el lugar donde estamos, ¿verdad? Estamos de este lado del río Jordán, estamos frente a la tierra de Canaán, en el área de Jericó. Estamos aquí esperando a que el Señor diga que ya es tiempo de entrar y Moisés está dando su último discurso al pueblo y está volviendo a traer todas estas leyes que ya se habían enseñado, ya el Señor le había ordenado, pero a esta nueva generación. Recuerde que todos los hombres que están aquí eran o de 20 años para abajo o no habían nacido. Y tenemos ahora mismo más personas que lo que teníamos al principio. Sin embargo, es una generación completamente nueva y que no conocían todos estos mandamientos que ahora le está dando antes de que entren a la tierra prometida. Entonces, vamos entonces a continuar en el capítulo 18 donde Moisés le va a estar dando nuevas reglas, nuevas instrucciones al pueblo, para que el pueblo entienda que cuando entre a la tierra de Canaán, debe cuidar de no fallarle al Señor, debe cuidar de mantener los mandamientos, debe seguir las instrucciones del Señor. Bien fácil, ¿verdad? Tú vas para un lugar y el Señor y tu padre te dice o tu esposo te dice, oye, este es el lugar a donde vas, sigue estas instrucciones para que llegues bien. En el momento que tú decides hacer lo que te da la gana, no llegas. Tú dices, déjame coger este atajo que por aquí llego más rápido y llegas a un río o un barranco, o sea, no llegas. Así que seguir instrucciones es muy importante en nuestro caminar con el Señor. Y el Señor nos da instrucciones y le dio instrucciones a su pueblo para que su pueblo lo siguiera. El capítulo 18 vamos a encontrar que desde el verso 1 hasta el 8 nos habla algo que ya nosotros habíamos aprendido antes y era la provisión que se le iba a dar a los sacerdotes. Recuerden, los sacerdotes no tenían tierra, los sacerdotes no labraban la tierra y todos los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, o sea que todos los levitas, toda la familia descendientes de Leví no hacían ningún trabajo fuera del tabernáculo o más adelante fuera del templo. Todo el trabajo de ellos era encargarse de lo que era la adoración y lo que era lo relacionado al tabernáculo. En este momento que todavía están en el desierto, todavía no han llegado a la tierra prometida, todavía ahí seguían con tabernáculos hasta que se llegó a construir el templo allá en el tiempo de Salomón. ¿Ok? Antes de eso, pues, se usaba tienda. Todavía hasta para el tiempo de David. David dice que le hizo una tienda que era algo muy diferente. La tienda de David se llamaba así. Y en esa tienda, pues, estaba solamente la solamente estaba el arca del pacto. No estaba todo lo que se había originalmente en el tabernáculo. Ok. Cuando vemos esta porción del capítulo 18, del 1 al 8, nos habla de cómo los levitas, oigan bien, no tenían derecho de heredar entre sus hermanos, porque esta parte me parece como que hermosa. Yo digo, wow, parece como si no fuera nada, pero dice que Jehová es su heredad. ¿Sabes lo que es saber que Jehová es tu heredad? Yo creo que no necesitamos más nada, ¿verdad? Nosotros estamos en Cristo y decimos, no, sin Cristo ya no somos nada. Y con Cristo lo tenemos todo, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos ver como esos levitas, aunque sabemos que nosotros no somos el sacerdocio levita, nosotros somos el sacerdocio según Melquisedec, porque ese es el sacerdocio al que pertenece Jesús y nosotros pertenecemos a ese sacerdocio también. No podemos pertenecer al levita, el sacerdocio levita era solamente para los descendientes de Leví. Sin embargo, saber que nosotros también tenemos esas promesas de que Cristo es nuestra heredad, ¿verdad? De que con Él lo tenemos todo, no necesitamos más nada. Ellos tenían derecho a ciertas cosas específicas de los sacrificios que traía todo el pueblo. Y los versos 3 nos dice que tenían derecho a la espaldilla, la quijada y el cuajar. Esas eran las partes que ellos iban a coger cuando se hacía un
sacrificio. Se sacrificaba un buey o un cordero y estas partes, la espaldilla, que son la espalda, toda esa parte, la quijada y el cuajar, toda esa parte le tocaba. Ahora usted dice, ¿qué rayo es el cuajar? Nunca he escuchado eso. Otra palabra son los intestinos. ¿Ok? Los intestinos. Y claro, nosotros hoy día que tal vez somos muy fisnos y somos tal vez muy delicados, no comemos tal vez intestino. A mí me gusta comer mis mondongos, así le llaman en mi país, mondongo, no sé cómo le llaman el de ustedes. Lenny dice que en el de ella también le dicen mondongo. Esos son los intestinos y son riquísimos, así que no es nada extraño que yo comiera intestino. Hay personas que no les gusta comerlo, está bien, no hay nada malo en eso, pero que sepan que es algo delicioso, o sea, que no es algo menos que se le está dando, es lo que le quiero traer. Aunque es el nombre del cuajar o los intestinos pareciera como si fuera algo menos, la verdad es que no, es una comida deliciosa. Am, esta eran las partes que le tocaba de cada sacrificio, cuando cualquier sacrificio que se hiciera de buey o de cordero. Ok, también cuando se habla de las primicias, ustedes recuerdan que hablábamos que todos los años el pueblo iba a traer las primicias de su grano, pero sabemos que eso era una vez al año, porque un árbol, una planta, un fruto, no te va a dar 10 veces en el año o 12 veces al año, no es mensual, no es algo que a veces cuando vemos las primicias, la gente hoy día, por lo menos los que no trabajamos con plantas, no entendemos que las primicias no era algo que era todo el tiempo. Habían frutos, hay frutos que no te dan, hay plantas que no te dan frutos hasta después tal vez de 3 años. Y no tienes fruto, tienes que esperar esos 3 años para poder sacar la primicia, para poder sacarlo primero, porque no da fruto por 3 años. Me dicen que para el plátano creo que son como 5 años, para el mango creo que son como 3 años, el aguacate creo que se echa, para echar la primera vez se echa como 5 años y después creo que echa un año sí, un año no. En fin, o sea, cuando hablamos de las primicias, de tu grano, de tu vino, de tu aceite. Vemos, por ejemplo, las uvas sí se dan todo el tiempo, el viñedo, lo que tiene que ver con el vino. Las olivas se dan todo, o sea, cada año. Está hablando de algo que se da cada año, pero los granos no se dan todos los años, tardan un tiempo más. Así que de los granos, del vino y del aceite, tenían que dar las primicias. También las primicias de la lana. Acuérdense que están sosteniendo la idea de dar todas estas cosas a los levitas, era para poder sostenerlo. Ahora ustedes dirán, pero espérate, Wanda, pero la Biblia dice que las primicias se le da a Dios. Bueno, Dios decidió que las primicias se le va a dar, cuando tú traigas las primicias para Dios, esas primicias van a ser para los levitas, va a ser para sostenimiento de ellos, va a ser para comida de ellos. ¿Ok? Y vestido de ello, porque también, por ejemplo, la primicia de las lanas, cuando tú le saques las lanas a tus ovejas, tú no le sacas la lana todos los días a tus ovejas, eso se hace una vez al año, generalmente se hace en el verano porque está muy caliente y el calor mataría a las ovejitas, entonces se le quita la lana y entonces esa lana se usa para hacer ropa, para hacer tela, para lo que sea, sábanas, todo lo que necesite hacer de lana. Entonces, una vez al año es que tú vas a tener lana. No vas a hacerlo todos los años. Entonces, por eso la primicia se hacía literalmente una vez al año, aunque habían algunos frutos que se tardaban más. Vamos a suponer que cuando toque la primicia vino un huracán y se llevó todo, y dañó toda la sembrado. No tuviste nada. ¿Qué vas a dar ese año? No vas a dar nada porque la tormenta se dañó todo. Y ahí se ha visto como una tormenta viene y daña todo un año de cosecha. Pues tiene que esperar a tener algo. Por lo tanto, era importante que todo el mundo hiciera su parte para que los levitas no se vieran en necesidad, pues ellos no tenían ningún otro ingreso. Dios escogió esto. Esto fue el plan de Dios. ¿Ok? Esto es lo que Dios ordena. Ahora, ¿por qué escogió? ¿Se recuerdan ustedes por qué Dios escogió de entre todas las tribus? ¿Por qué Dios escogió a los levitas? Para que hicieran este trabajo de encargarse de las cosas de Dios. Ellos, sus hijos, por eternamente eran los que se iban a encargar de las cosas de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando estaban allí en el monte Sinaí, después de haber salido de Egipto, Moisés subió al monte a recibir los mandamientos de Dios y estando ahí esperando 40 días, o sea,
un mes y 10 días, 40 días llevaban ellos allí cuando decidieron prepararse un becerro de oro, ¿verdad? Cogieron oro, lo fundieron y Aarón, el hermano de Moisés, formó este becerro y luego dijo pues que él tiró el oro ahí y salió solo, ¿verdad? Mágicamente salió en forma de becerro. Eh, y ese día, cuando Moisés baja, los únicos que se levantaron a destruir a aquellos hombres que estaban con esa idolatría y con orgías y con fiestas y celebrando desenfrenadamente. Los únicos que se levantaron contra ellos, que eran sus hermanos, fueron los levitas. Los levitas cogieron espada y mataron a espada a todos aquellos del pueblo de Dios que se habían desviado a seguir este becerro de oro. Ok, cuando los levitas iban de un lugar a otro. Recuerden que los levitas se le regalaron, se le destinaron, se le ofrecieron unas ciudades en específico. O sea, ellos no podían vivir donde sea. Se destinaron unas ciudades para ellos vivir. Y de esas ciudades ellos se iban a encargar de lo que era la adoración y lo que era lo que tenía que ver con Dios. Pero había una ciudad donde ellos podían vivir, donde ellos tenían sus familias. Los levitas venían y servían al tabernáculo, volvían a sus ciudades donde vivían. Al principio, cuando están en el desierto, recuerden que todas las tribus están alojadas alrededor del tabernáculo. Pero ahora, cuando vemos que le está diciendo cuando entren, recuerden que todas estas instrucciones es para cuando entren a la tierra de Canaán, no es para ahora. Y la idea es que cuando ellos entren, ellos tengan ya las instrucciones antes de entrar, no que lleguen allí y ahora qué, ¿qué hacemos ahora? No, no, no. Ya ellos saben de antemano lo que tienen que hacer, ya saben cuál es la distribución. Y todos los planes de Dios y las instrucciones de Dios ya lo tienen a la mano. Y esto es lo que Moisés está haciendo. Recuerden que todo lo que Moisés está hablando, todo lo que Dios le mandó, Moisés lo escribió todo. Todo él lo escribió. Y toda esta información, por eso él ahora puede compartirla, porque todo eso fue escrito. No fue que él volvió otra vez ahora en este momento a volver a que Dios le diera otra vez las instrucciones. No, todo estaba por escrito y ahora está pasándosela otra vez a ellos. El trabajo de los levitas era ministrar la casa de Dios, ministrar el tabernáculo, ministrar todo lo que tuviera que ver con las cosas de Dios. Y por eso esto era su ración, eso era su parte que le tocaba a ellos. Ok. Luego, los versos 9 al 14, capítulo 18, Deuteronomio 18, versos 9 al 14. El Señor habla de unas prácticas que son abominables para él. Y esto, claro, no estamos trayendo este Proverbios, capítulo 6 que habla de cosas que el Señor abomina. Eso lo vamos a ver ya mismo. Pero aquí estamos hablando específicamente de unas tradiciones que tenían, unas prácticas que tenían los pueblos donde ellos iban a entrar. Estos pueblos que ellos iban a conquistar. Dice que ellos hacían pasar a sus hijos por fuego. Dios dice, tú no vas a pasar tus hijos, tú no vas a hacer estas cosas. Y aquí hay una lista de las cosas que esas tierras hacían. Practicaban adivinación, agorero, sortilejo, hechiceros, encantadores, adivinos, magos, que consultan muertos. Todas estas cosas, dice el Señor, son abominaciones. Cualquier persona que haga estas cosas delante de ti, son abominaciones. Son cosas que Dios abomina, Dios aborrece, que no lo puede soportar, ¿ok? No lo puede soportar. Eso de que Dios soporta todo, no, Dios no soporta. Esto es abominable para el Espíritu de Dios, completamente abominable. Ahora, piensen ustedes, wow, las reglas están ahí, las leyes están ahí. ¿Creen ustedes que Israel siguió las instrucciones que Dios le dio? ¿Que no hiciera ninguna de estas cosas? Vamos a ver lo que dice las escrituras y ver si realmente este pueblo de Dios hizo caso. En Segunda de Reyes, 16, nos habla de que antes, hablando de este rey, ¿verdad? Acaz, comenzó a reinar Acaz 20 años.
Y antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Estamos hablando de Acaz, un rey de Israel, ¿ok? ¿Cómo es posible? Un rey del pueblo de Dios y estaba haciendo lo mismo. Dice que asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre collado y debajo de todo árbol frondoso. O sea, que él se fue a donde todos los dioses falsos que habían y a todos les puso incienso y a todos fue y le adoró a todos allí. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si ellos saben que esto era algo que era abominación para Dios? Esto era abominación. Era algo que Dios le había prohibido. Vemos aquí al rey Acaz haciendo esto. También encontramos en Jeremías 32, 35. Dice que el pueblo de Israel edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. O sea, que no solamente Israel, también Judá estaba haciendo estas abominaciones. Y uno dice, ¿cómo es posible? Si Dios le dijo que no hicieran esto, si Dios le dijo que esto no era pureza, no era algo santo. Miren también en Segunda de Crónicas capítulo 28. No habla de este rey Acaz y nos da más información de él, ¿ok? Y es interesante que este rey acá, a pesar de que hizo todas estas cosas, duró 16 años reinando. 16 años duró reinando. Y tú dices, ¿cómo es posible que un hombre tan malo hiciera estas cosas? No hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. No hizo lo recto. Y recuerden que Israel y Judá se habían dividido, ¿ok? Eh, y estamos literalmente hablando de reyes de Judá. Acuérdense que habían unos reyes de Judá y otros reyes de Israel que tenían los mismos nombres. Este, y vemos también que estaban haciendo las mismas cosas. Segunda de Crónicas, capítulo 33, el verso 6, nos habla este es otro rey, Manasés. Aquí no habla de Manasés, de cómo este rey Manasés reinó, era 55 años. 55 años reinó en Jerusalén. Tenía 12 años cuando empezó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. La razón que estoy mencionando el tiempo que estos reyes duraron es para que ustedes se imaginen la cantidad de maldad. 55 años sí, haciendo esta maldad, pasando a sus hijos por fuego, observaba los tiempos, miraba en agüero, era dado a adivinaciones, consultaba a divinos, encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Y Dios paciente, esperando que haya algún cambio, nada. Y dice que hizo imágenes fundidas en la casa de Dios, hizo imágenes fundidas. Wow. Esa casa, ese templo, ahí en Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, ahí hizo una imagen fundida y la puso allí en la casa de Dios. ¡Cuánta maldad! Y tú dices, pero si ellos tenían las instrucciones, si ellos sabían lo que Dios quería, ¿cómo es posible que no se hayan, como dice aquí, cómo es posible que no hayan sido perfectos delante de Jehová su Dios? Sino que decidieron andar en las prácticas paganas y erradas que tenía todo el pueblo alrededor de ellos. Aunque las otras naciones lo hagan, dice el Señor, a ti no te he permitido esto. Jehová tu Dios te dice, esto no es permitido. Wow. En los versos del 15 al 22 del capítulo 18
Nos viene a hablar de ese profeta que Dios había levantado, que Dios le prometió que iba a levantar, que era igual que Moisés, y que a ese profeta debían oír. Moisés vuelve y se lo dijo. Ya Moisés se lo había dicho antes, en el libro de Levítico, ya habíamos leído esto. Pero viene ahora y le dice, hey, habrá un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, que como yo te va a levantar Jehová tu Dios. Y a él deben oír, a él deben oír. Ese día estamos viendo aquí cómo Moisés está profetizando esa venida de Cristo. ¿Cómo está profetizando? ¿A quién debemos oír? Y miren lo que dijo Dios. Esto fue en el día del bautismo de Jesús, en Marcos 9:7. El día que Jesús se bautizó, Jesús sale de las aguas, viene el Espíritu Santo en forma de paloma, posa sobre él, y entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. Y muchas veces las personas quieren estar oyendo otras cosas, quieren estar oyendo predicadores, lo que el hombre dice. Cuidado, si no estamos diciendo lo que está en la palabra, no lo sigan escuchando. Háganle un alto. Si usted escucha que yo digo algo que no está en la palabra, no me siga escuchando. Váyase a la palabra a ver si lo que estamos diciendo es verdad o no. Porque se levantan falsos profetas, se levantan falsos predicadores, falsas maestras enseñando cosas falsas. Y tenemos que tener alerta, los ojos abiertos. El Señor dice que a Él es que tenemos que oír. Y cualquiera que hable cualquier cosa en contra de Cristo es el anticristo. Es uno de esos muchos anticristos que dice Tesalonicense que han salido por el mundo, los cuales niegan la eficacia de la sangre de Cristo. Así que cuando Dios mismo está diciendo que a él debe oír, Moisés le está diciendo a él es que deben oír, y ustedes saben cómo el pueblo de Israel rechazó por completo al Cristo y no quiso escuchar sus enseñanzas, no quiso aceptar, a pesar de que veían los milagros que hacía, no quisieron creer, no quisieron oír. Acuérdense que la fe viene por oír. Y ellos dicen que se tapaban las orejas y hacían a no escuchar cuando le estaban hablando del Evangelio. Una cosa triste, ¿verdad? Una cosa triste. En Hechos capítulo 3 escuchamos a Pedro, por ejemplo, en Hechos capítulo 3 en el verso 22 el apóstol Pedro estaba predicando, trayendo este mensaje allí en el pórtico. Y mientras él estaba hablando, él le habló estas mismas palabras, este Moisés, hablándole de este tiempo en el que estamos viendo en Deuteronomio, cuando Moisés le dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que le hable. Y toda alma que no oiga al profeta será desarraigado del pueblo. Yo, wow, ¿alguna vez usted había escuchado eso? ¿A usted le ha puesto, bueno, sé que lo ha escuchado, mi pregunta es, ¿alguna vez le ha puesto atención a esto? Y toda alma que no oiga a aquel profeta, hermano, nosotros sabemos que aquel profeta es nuestro Cristo. Ese Jesucristo que vino y murió en la cruz por nosotros, es ese profeta que Moisés estaba hablando, es el mismo profeta que Pedro está mencionando, es el mismo que Dios dijo a él oír. Y dice que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Cualquier hermano que no esté escuchando la palabra de Dios no va a ser llamado hermano, va a ser desarraigado del pueblo de Dios, porque hoy día el pueblo de Dios es la iglesia. Y todo aquel que no quiera oír a Cristo y obedecer sus mandamientos, y cuando hablamos de hoy no fue lo escuché y ya, porque eso es bien fácil. Ay, sí, lo oí y sigo mi vida como me da la gana. No, no, no. Lo oigo y lo obedezco. Eso es lo que quiere decir que cuando oiga a aquel profeta, el que no lo oiga será desarraigado. En el capítulo 7 de los Hechos también vemos cuando Esteban estaba siendo apedreado.
Si ustedes se recuerdan, él estaba trayendo este discurso y contándole a la gente literalmente la historia completa. ¿Usted quiere escuchar un resumen completo? Desde el libro, déjeme ver, a ver, desde el libro de Génesis, capítulo 12. Y usted quiere escuchar ese resumen de Génesis 12 hasta, hasta Cristo, léase ese capítulo 7, ese mensaje, ese discurso que dio Esteban antes de morir. Es impresionante cómo él hizo un resumen completo de la historia desde Abraham y fue llevando la historia paso a paso, paso a paso. Y dentro de ese proceso de contarnos la historia, también nos cuenta esas mismas palabras que Moisés dijo, que este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. ¿Sabe que cuando Jesús vino al pueblo de Israel, el pueblo de Israel decía que nosotros seguimos a Moisés y nosotros escuchamos a Moisés y nosotros somos descendientes de Moisés, de Abraham, y ellos se enfocaban en esas cosas, pero no entendían que Moisés le había dicho: hey, viene otro que Dios va a levantar, no, no de aquí, Dios va a traer un profeta entre ustedes, igual que yo, como a mí, lo va a sacar, pero a él es quien deben oír. Y vemos allá a Jesús diciendo: ustedes se sientan en la cátedra de Moisés, pero no escuchaban a Moisés. Es interesante. O sea, ellos se autodenominaban seguidores de Moisés, pero no escuchaban ni siquiera a Moisés, porque Moisés mismo le había dicho: va a venir otro. Y ese profeta, a él es al que deben de oír. Cuando nosotros miramos a nuestro Cristo y vemos las profecías que nos hablan de Él, nuestra fe debe confirmarse, nuestra fe debe aumentarse, porque estamos viendo cómo el Señor está trabajando con el pueblo de Israel y con nosotros de la misma forma, esperando que nosotros escuchemos su palabra y pongamos atención. Profeta le levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mi palabra en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Exactamente las palabras que dice Jesús, todo lo que mi Padre me ha dicho, eso es lo que yo le he hablado. Todo lo que mi Padre ha dicho. Él no vino a traer otro mensaje. Él no vino a traer otra cosa. Vamos a leer eso en Juan capítulo 12. En el verso 49. Ya. El 10, a ver. 49, 12. Aquí está. Dice Jesús: porque yo, Juan 12:49, yo no he hablado por mi propia cuenta. Oye bien. Por eso que él dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Wow. Exactamente como dice aquí en Deuteronomio, hermanas. No, no hay diferencia. No hay diferencia. Cuando usted lee Deuteronomio 18:18, dice que Dios va a poner sus palabras en la boca de él y él les hablará todo lo que yo le mandare. Exactamente como dice Juan 12:49, 50, 51. Estos versos nos habla como él dice: yo no hablo por mi propia cuenta. Le estoy dando los mandamientos que el Padre me ha dado que hable. Wow. Hmm. Entendiendo esto, ¿usted entiende la profundidad de esto? Cuando vamos a las escrituras, de verdad esto es la palabra de Dios, hermanas. Esto no es cualquier cosa.
Y esto es un asunto de vida eterna, porque dice que esta palabra que Él nos ha hablado es palabra de vida eterna. En Juan 12. Y si tú fueras esa persona que mira la palabra y la mira con detenimiento, y tú dices, y sé que su mandamiento es vida eterna. Él me dio mandamiento de lo que he de decir, y yo sé que ese mandamiento que Él me dio es vida eterna. Hermana, en la palabra de Dios hay vida eterna. El Señor nos anima a través de las Escrituras, a que estudiemos las Escrituras, que escudriñemos las Escrituras. Dice que es útil, allí en 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios te da vida eterna, la palabra de Dios te da perfección. Pero nos toca a cada una de nosotras escudriñar las escrituras, leerla y aplicarla a nuestras vidas, porque con leerla no es suficiente. A veces ah, hay hermanas muy espirituales, ¿verdad? Que todos los días reciben un versículo en el app, en su teléfono, ¿verdad? Y ellas leen ese versículo todos los días, muy espirituales. Hermana, cuidado que no nos estemos engañando a nosotras mismas. Porque si tú lo que te comes es una migajita al día, te vas a desnutrir, te vas a enfermar. Una migajita al día, te mueres de hambre. Yo quisiera que comiera así también cuando habla de comida. Igual como hace con la Biblia, que lo mismo tú comas de Biblia, así mismo lo comes de comida. ¡Wow! Algunos se morirían de hambre porque nada más comerían una vez a la semana. Otros comen 2 veces a la semana y otros ni comen. A veces van a la iglesia y ni siquiera esos días comen. Si nosotros de verdad entendiéramos la profundidad de la escritura y cómo esto tiene que ver con nuestra vida eterna y cómo esto tiene que ver con nuestra salvación, dedicaríamos más tiempo al estudio de la palabra. Con esto concluimos el capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Y yo espero animarlas a que sigamos escudriñando las escrituras y que veamos la importancia que tiene mirar que toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil. Y cómo Dios le da mandamiento al pueblo de Israel igualitos que al pueblo de la iglesia. Así que oremos para que el Señor nos dé sabiduría y nosotros podamos animarnos a seguir escudriñando las escrituras. Amantísimo Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tus bendiciones. Te pido, Padre, en este momento que mire el corazón de cada una de las hermanas que está aquí y que se animen cada día a escudriñar más escrituras. A ver, Señor, que tú eres el mismo hoy, mañana y siempre, que tú no cambias, Padre. Y que así como tú enseñaste a tu pueblo allá en Israel, igualmente, Señor, estás trabajando con tu iglesia cada día, llevándonos la palabra, que podamos crecer, que podamos aumentar nuestra fe y confiar en ti plenamente, sabiendo que tú eres fiel, que tú eres justo, que tú no cambias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por cada una hermana que está aquí. Te entregamos este tiempo y esa semilla que ha sido sembrada, que tú, Señor, le dé el crecimiento para que nos animemos unas a otras a seguir leyendo cada día más tu palabra. Y no solamente leyendo, Padre, sino también poniéndolo en práctica. Y esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.